Muy buenas noches, hola a todos. Quiero darles cordialmente la bienvenida a todos para este nuevo evento de webinars que se trata del tema de ciclosporina A, una alternativa siempre actual en el tratamiento de ojos secos. Entonces doy por inaugurado este evento científico y los dejo en compañía de nuestro anfitrión y compañero Federico Angulo. Por favor, Federico. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes del día de hoy. Mi nombre es Federico Angulo, soy el gerente de marketing para la región andina del Laboratorio Sofía. Y bueno, hemos preparado para ustedes esta sesión donde nos estará acompañando como panelista principal el doctor Douglas Towse Smith. El doctor es colombiano, es oftalmólogo especialista en segmento anterior, docente de la Fundación Universitaria Sanitas y miembro de la Sociedad de Cirugía Ocular en Colombia. También nos acompaña el doctor Diego Murillo Sasamoto. El doctor es boliviano, hizo su especialidad en el Hospital Dr. Manuel Quintela en Montevideo, Uruguay, y la subespecialidad la hizo en cirugía de córnea, cataratas, segmento anterior y cirugía refractiva en el Hospital Central Militar de México. Y también se desempeña como jefe del departamento de segmento anterior en el Instituto Privado de Oftalmología en La Paz. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra a nuestro panelista principal para la conferencia. Es importante que tengan en cuenta que en la plataforma les ofrece la opción de hacer preguntas a lo largo de la charla. Estas preguntas serán revisadas y respondidas al final de la sesión a cargo del doctor Diego Murillo como moderador y el doctor Douglas como conferencista de la charla. Entonces, sin más preámbulo, por favor, doctor Douglas, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Doctor Murillo, muchas gracias a todos por la invitación. Estoy cuadrando acá. Bueno, ¿se está viendo bien la presentación ahí? Sí, señor, Sí, perfecto, perfectamente. doctor. Bueno, de antemano mil gracias por la invitación a todos nuestros hermanos bolivianos. La primera vez estoy en una conferencia para este país. No lo conozco, tengo muchas ganas de conocerlo. Y me habían invitado para un congreso que creo que iba a ser este año. Fue necesario aplazarlo pues, por obvias razones. Y esto es una oportunidad para afianzar mi deseo de estar allá en un momento y conocerlo en algún tiempo de mi vida. Es muy atractivo ese país. Esta charla es una charla bastante básica en cuanto al tema clínico, pero sí quiero recordar un poco el tema farmacológico y fisiológico en el cual podemos nosotros aplicar la ciclosporina como una alternativa siempre actual en el tratamiento de ojos secos. Esto es una molécula que lleva muchísimos años en el mercado y en oftalmología lleva un poco menos, pero también lleva bastantes años. Y creo que ha sido una molécula que por desconocimiento de su fisiología o su fisiofarmacología hemos desaprovechado mucho y que en los últimos años he logrado incorporar dentro de mi terapéutica del ojo seco con muy buenos resultados. Yo quería traerles a ustedes un poco ese conocimiento, ese seguimiento que le he tenido a esta molécula desde que estaba en mi posgrado, pues fue una de las moléculas que yo utilicé como tesis de grado en el manejo del trasplante corneal, rechazado. Entonces todo empieza, listo, continúo. Como ven ustedes en esta diapositiva, todo empezó como cuando la mamá le decía a un niño pequeño, ve a jugar con tierra y un palito. Y así fue que sucedió. La ciclosporina se viene estudiando desde hace muchísimos años, desde 1957, cuando los laboratorios Sandoz, hoy en día son los laboratorios Novartis, tenían un programa institucional para sus empleados. Ellos estaban desarrollando una gran cantidad de compuestos antibióticos, estaban en el boom, estaban buscando por todos lados y conocían muchos compuestos antibióticos obtenidos de hongos, de bacterias.
y tenían la gran mayoría de bacterias y hongos conocidos, pero necesitaban traer especies raras, especies no conocidas. Por eso dentro de sus empleados, en los programas institucionales, les pedían que trajeran muestras de tierra, de lodo, de arenas, de diferentes partes del mundo donde estuvieran, para así en su búsqueda de nuevos microorganismos, encontrar nuevos compuestos que pudieran tener un potencial como antibióticos, ya sea antimicóticos o antibacterianos. Eso sucedió en Novartis, antiguamente llamado Sandoz, en 1957, y partiendo de una muestra de una tierra que trajeron de la parte sur de Noruega, de Hardanger-Vida, y otra muestra de tierra que encontraron en Wisconsin, Estados Unidos, en 1969. Miren, ya llevan este proceso institucional de buscar muestras de tierra para obtener algún compuesto que no conocían. Se obtuvo un hongo que era el Tolypocladium inflatum, un nombre raro, lo vamos a mencionar una o dos veces y ya no más porque creo que es difícil de recordar. Pero esto nos trajo a encontrar este hongo en dos maneras, una manera que se puede llamar no sexuada y otra manera que se llama sexuada, y la de Wisconsin se encontró en un sitio bastante curioso. La de Wisconsin se encontró ese hongo encima de los insectos. Era capaz este hongo de crecer encima de los insectos, y la de que se encontró en Finlandia pues se encontraba en la tierra común y corriente de un bosque. Se obtuvo este hongo y mediante técnicas de fermentación, este hongo permitió que se fuera reproduciendo de una manera muy limpia, por decirlo, muy aislada, sin contaminantes laterales, y obtuvieron dos metabolitos con una actividad antifúngica, lo que les llamó la atención y empezaron a estudiarlos. ¿Cuáles eran esos dos metabolitos? Los llamaron la ciclosporina A y la ciclosporina C. Les dijeron que eran ciclosporinas por la forma cíclica de 11 carbonos que tenían estas moléculas, y había una diferencia en alguna de las dos moléculas y les denominaron A y C. La de ciclosporina C, muy bajo efecto, muy difícil de obtener, muy poco estable, por lo que decidieron centrar su atención y continuar con el proceso de la obtención de la ciclosporina A como uno de los metabolitos de este hongo. Los estudios iniciales de la ciclosporina A se centraron siempre en su actividad antifúngica, pero esta actividad era muy mala, era un espectro muy bajito, solo actuaba sobre muy pocos hongos y su potencial era muy bajo, no tenía una capacidad antifúngica potente, por lo que fue abandonado, pero no desechado. Los compuestos que ellos lograban investigar los guardaban y los utilizaban como patrones referentes en diferentes estudios que les voy a explicar antes, un poco más adelante. Estos estudios que hacían, cogían muestras referentes de diferentes hongos o diferentes bacterias y las sometían en animales a pruebas de inmunosupresión, a pruebas de toxicidad, a pruebas de nefrotoxicidad, y permitían hacer una escala de las diferentes moléculas. En este ensayo aleatorio, utilizando diferentes sustancias al azar, porque era algo al azar, simplemente sácala de ese cajón, vamos a inyectarlo a los ratones y vamos a ver qué pasa. Se dieron cuenta que la ciclosporina A tiene un efecto inmunosupresor. Lograba hacer una inmunosupresión importante, pero era muy difícil su efecto por la muy pobre absorción que tenían estos compuestos. Los compuestos, la ciclosporina A y la ciclosporina C, tienen una absorción muy difícil. Este mismo aspecto, quería contarles, es bastante importante en el desarrollo de las presentaciones farmacéuticas oftálmicas, pues es una sustancia de muy baja hidrosolución. No es fácil hacer una solución de ciclosporina y debe ser disuelta en compuestos básicamente de grasas. Es lipofílica y absolutamente hidrofóbica. En el año de 1970, después de casi 12 años de estar descubriendo hongos, una persona que se llama Jean-François Borel, él es un belga, que venía de unos institutos franceses de inmunología, es contratado por Sandoz y llega a su laboratorio y descubre que los efectos inmunosupresores de la ciclosporina son bastante atractivas y merecen seguir haciendo estudios. Simultáneamente, del laboratorio donde él venía en Francia, este señor Hartmann Steilen descubre que la ciclosporina puede tener efectos citostáticos,
hacía que las células se frenaran en sus metabolismos y hacía que las células no tuvieran una capacidad de proliferación. También llamó la atención y obviamente como estos son intereses personales, hubo una guerra entre estos dos señores, Hartmann y Stalin, de quién fue el primero que descubrió los efectos terapéuticos de la ciclosporina, pero definitivamente se le achaca todo a Jean-François Borel. A él es el que se le dice es el padre de no solamente la ciclosporina, sino es el padre que permitió empezar a hacer trasplantes con unos éxitos mucho mayores de los que tenían en los años 70. El primero que obtuvo esta información y que se le compartió para hacer un sistema de información no sesgado, porque todos los del laboratorio de Santos trabajaban en pos de una sola meta, obviamente el laboratorio, se le permitió a este señor, que es el señor Roy Calney, fue el denominado Caballero de la Reina, en Cambridge, hacer sus primeros estudios en animales por fuera de Santos para lograr demostrar la capacidad inmunosupresora de la ciclosporina y la capacidad citostática que tenía la ciclosporina. Finalmente, o simultáneamente, tenemos que ponernos en contexto qué sucedía en el mundo en ese momento desde el punto de vista de trasplantes. En los años 60, la inmunosupresión solo se podía hacer básicamente con la satioprina y los corticosteroides que todos conocemos. Estos corticosteroides fueron desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial y la satioprina, un antimitótico que fue desarrollado unos pocos años antes, era absolutamente no selectivo, atacaba todo el organismo y producía muchos efectos secundarios. Cuando se intentaron los primeros trasplantes renales, que fueron los iniciales, lo que ellos notaron era que lo único que tenían para tratar a estos pacientes y evitar los rechazos era hacer una muy buena selección del donante, un entrecruzamiento entre si eran competentes inmunológicamente, y estos dos medicamentos. ¿Qué pasaba? Una nefrotoxicidad intensa que tenía la satopina, la depresión de la médula ósea que producía la satopina y obviamente todos los efectos secundarios de los corticosteroides. Tan difícil fue la situación que hubo un boom de los trasplantes renales y luego volvió a bajar la cantidad de trasplantes que se hacían a nivel mundial, porque no tenían cómo controlarlo, no tenían cómo evitar los efectos secundarios de los medicamentos para el control de los rechazos. Había una altísima incidencia de rechazos y los años 60 vieron nacer los trasplantes y vieron decaer progresivamente los trasplantes. Pero la ciclosporina, cuando se empezó a utilizar y se empezaron a hacer algunos estudios, mejoró la sobrevida de los trasplantes en un 20%. Pero lo que más les llamó la atención era que era menos tóxica que cualquiera de los otros dos compuestos y se podía combinar con los otros compuestos. Tenía la capacidad de una inmunosupresión selectiva sin frenar todo el sistema inmune y lo hacía sobre los linfocitos T. La médula espinal permanecía activa por su capacidad inmunológica y casi ausencia de nefrotoxicidad. Esto de la nefrotoxicidad fue descubierto años después. Al principio tuvieron con la ciclosporina muchos incidentes de nefrotoxicidad, estoy hablando sistémica, porque las dosis que utilizaron eran muy altas, eran unas dosis que se habían utilizado en animales, en perros, pero eran supremamente altas para el ser humano. Se comporta diferente y cuando decidieron bajar las dosis, vieron que el efecto se mantenía y la toxicidad disminuía radicalmente. La ciclosporina, como les comentaba antes, era una cadena cíclica, un decapéptido que tiene sus 11 carbonos con unas particularidades que la hacen única. Lo primero, tiene unos aminoácidos que son muy poco habituales. El MEBMT, que es un aminoácido que tiene una fosforilación diferente y no es muy común, y otros dos aminoácidos que son el alfa-aminobutírico y la metilvalina. Estos son importantísimos para determinar la actividad antimetabólica que puede tener la ciclosporina. En conclusión, todos los aminoácidos presentes en esta molécula eran ricos en material hidrofóbico. Recuerden que les decía que su disolución en medios no lipofílicos, no grasos, era muy difícil. O sea, sacar una ciclosporina con un medio acuoso era muy difícil. Se precipita, se coagula, no permite que se haga una solución uniforme, sufre procesos de degradación muy rápidos y eso hace que la molécula sea de muy difícil manejo. Hoy en día,
pues hay diferentes estrategias, las diluyen en aceite de ricino, la en aceite de castor, todo lo que sean compuestos grasos para tratar de disminuir esa incapacidad de disolución. Pues el laboratorio que ustedes nos trae hoy tiene una molécula que es el Soficel, es un vehículo que logra englobar esta molécula, quitarle la hidrofobicidad y hacer que, como un compuesto conjunto rodeado del Soficel, esta molécula sea más hidrosoluble y se puede hacer en frascos de gotas normales, eso sí, agitándolo muy bien, pero evitando la precipitación que puede suceder en las formas magistrales que se preparan en algunos países, o inclusive en algunos compuestos de monodosis que podemos encontrar con otras casas farmacéuticas. Es un gran plus y un sentido de agradecimiento muy grande para este laboratorio. Cuando yo hice mi tesis de rechazo del trasplante con análisis humanejo con ciclosporina no existía y teníamos que hacer preparados magistrales cada 5 días para el paciente, pues se descomponía totalmente la molécula. Los estudios en humanos empezaron hasta el año 1977 y notaron que este compuesto era muy difícil su absorción por la liposolubilidad que tenía. Nefrotoxicidad, dosis dependiente, como les mencioné anteriormente, y lo descubrieron a medida que fueron bajando las dosis que usaron en perros. Su primera comercialización a nivel sistémico se hizo en 1983, 13 años después de que se descubrió su capacidad inmunosupresora. ¿Cómo funciona la ciclosporina? La ciclosporina, este es un recuento de la cadena inmunológica que todos conocemos, pero que nunca nos acordamos, y que cada vez se complica más a medida que nos hacemos más viejos, aparecen más mediadores y los nuevos médicos la ven mucho más fácil que lo que nosotros, los viejos médicos, la estábamos viendo hace muchos años. Pero básicamente cualquier tipo de antígeno que entre al organismo es captado por los macrófagos o las células dendríticas, es procesado dentro del citoplasma y sus fragmentos proteicos son expuestos a nivel de la membrana, como puede ser expuesto el sistema mayor de histocompatibilidad. A partir de este momento se produce o una sensibilización de los procesos alérgicos o en los procesos inmunológicos inflamatorios. Existe un reconocimiento por parte de los linfocitos T con un receptor específico para ese determinante proteico antigénico del compuesto antígeno, que va a desencadenar una respuesta celular a nivel del linfocito T. ¿Cuál es esa respuesta? El linfocito T va a liberar sustancias como la interleuquina 2, que va a hacer que se active el proceso de diferenciación de los linfocitos T4 a ser T4 ayudadores. Estos T4 ayudadores o T4 helpers lo que hacen es favorecer la respuesta inmune, por eso se les pone su nombre de ayudadores. Y todo esto está mediado por una sustancia también que son las interleuquinas de diferentes especificaciones que vamos a hablar ahora. Una vez el linfocito T ayuda a que estos linfocitos T4 se vuelvan en T4 ayudadores, también ayuda en este cuarto paso a que los linfocitos T8, otra familia de los linfocitos, se vuelvan citotóxicos. Cuando ya hay linfocitos T4 ayudadores, hay liberación de linfoquinas y obviamente activación de los linfocitos T8 citotóxicos, ya vamos a tener lesión tisular. El T4 activado o las mismas interleuquinas pueden hacer que el linfocito B, como en el quinto paso, genere unas inmunoglobulinas y anticuerpos específicos contra este determinante antigénico en la fase 1. Y se completa el ciclo. Obviamente, la respuesta inmunológica tiene muchos brazos, muchas ramas por las cuales podemos tener las reacciones alérgicas, la reacción del complemento, pero esto lo que nos permite es específicamente ubicar dónde va a actuar la ciclosporina. La ciclosporina, como estos dos círculos demuestran, actúa a nivel de las interleuquinas en diferentes fases, tanto en la diferenciación del linfocito T, en la capacidad que ese linfocito T adquiere al recibir por medio de su receptor el determinante antigénico y empezar a fabricar interleuquinas. Esto lo bloquea la ciclosporina.
o también bloquea los diferentes productores de interleuquinas intermedias que pueden ser los T4 y hasta los T8, que van a perpetuar el proceso. Un poco enredado, pero la conclusión, bloqueo de interleuquinas para que el linfocito T no pueda progresar en la amplificación de la respuesta inmune, generando T4 ayudadores o T8 citotóxicos. ¿Cuál es el objetivo farmacológico que buscamos con la ciclosporina? Es un blanco que nos parecía muy lejano, es un blanco que quizás por desconocimiento no utilizamos adecuadamente. Si nosotros pudiéramos entender un poco más de la farmacología de los principios activos de nuestros compuestos oftálmicos, intentaríamos buscar opciones, asociaciones y tratamientos con mucho más conocimiento y con mucho más seguridad. ¿Qué hace la ciclosporina? Inhibe la secreción de la interleuquina 2. Evita que el linfocito genere esta interleuquina y que los linfocitos 4 sean activados. Esa es la principal acción que tiene la ciclosporina a nivel inmunológico. Segundo, debe, ojalá, iniciarse el tratamiento antes que la respuesta inflamatoria se lleve a cabo. Una vez la liberación de la respuesta inflamatoria se lleva a cabo, hay una gran cantidad de interleuquinas y nosotros no vamos a actuar sobre la interleuquina, sino vamos a actuar sobre la fábrica de interleuquinas. Entonces esa interleuquina circulante sigue perpetuando el proceso inflamatorio y hasta que eso no se agote, nuestro efecto terapéutico no lo vamos a tener. ¿Qué quiere decir eso? En la clínica, pues si empezamos una ciclosporina sobre un proceso inflamatorio activo, debemos darle más tiempo de acción, porque nosotros vamos a prevenir liberación de linfoquinas, no vamos a bloquear las linfoquinas que se están ya actuando en la periferia o a nivel circular. La activación del linfocito T activa dos proteínas. Cuando el linfocito T reconoce ese cuerpo antigénico sobre la membrana del macrófago o la célula dendrítica, se activan dos proteínas. Y estas proteínas activan el gen de la síntesis de la interleuquina 2 a nivel del núcleo celular. O sea, ¿cómo funciona? Primero, esta proteína que está presente en el citoplasma de la ciclofilina se une a la calcineurina en el proceso inflamatorio cuando hay una gran entrada de sodio a nivel de la célula del linfocito T. Esa unión de estas dos moléculas permite que se lleve a cabo una fosforilación a nivel de NF-ATC, que es a nivel nuclear del linfocito, generando a su vez la activación del linfocito T como una fábrica proteica. Arranca la fabricación proteica y la proteína son las linfoquinas. ¿Qué hace la ciclosporina? La ciclosporina tiene la capacidad de unirse a la ciclofilina, frenar la entrada de sodio a la célula y al mismo tiempo bloquea la capacidad de la ciclofilina porque compite por el sitio de unión de la calcineurina. Al competir con esa unión y bloquear la unión de la ciclofilina y calcineurina, se evita la fosforilación y se evita la activación del linfocito T como una fábrica de proteínas llamadas las linfoquinas o interleuquinas 2. ¿Qué otro efecto farmacológico puede tener esta ciclosporina a nivel general? El primero es frenar las interleuquinas y las linfoquinas. Y el segundo, protege la mitocondria. Resulta que la mitocondria tiene la capacidad de liberar el citocromo C bajo un alto influjo potásico. Si yo entro a través de la mitocondria mucho potasio por los poros de transición, se aumenta esta permeabilidad y la liberación del citocromo C se activa. Este citocromo C lo que produce es apoptosis celular. Se ha estudiado mucho acerca de la apoptosis celular y la apoptosis celular está estrechamente relacionada con daño mitocondrial. Si yo logro estabilizar el poro para que no entre sodio a la mitocondria, no se va a liberar el citocromo C y no se va a llevar a cabo una apoptosis. Todos los procesos inflamatorios que puedan generar un aumento de la entrada de sodio a través de este poro generan apoptosis celular. Y eso es a todo nivel, no solamente en un trasplante hay que buscar el rechazo inmunológico,
sino evitar la apoptosis celular del tejido trasplantado. Igual sucede con el ojo seco, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo funciona la ciclosporina en el manejo del ojo seco? Pues básicamente tenemos que entender que el ojo seco es una infiltración general del linfocito T en la glándula lagrimal. Es un proceso inflamatorio. Y sabemos que toda la glándula lagrimal va a estar infiltrada por linfocitos T. Segundo, va a haber una gran cantidad de citoquinas y factores quimiotácticos que van a atraer tanto neutrófilos, polimorfos nucleares y linfocitos al sitio inflamado para generar una perpetuación y una liberación de interleuquinas y de linfoquinas y citoquinas tóxicas que tienen la capacidad de agredir el tejido tan rápido como a las 8 horas de iniciar un proceso inflamatorio ocular. Genera también una atrofia de la glándula lagrimal por la misma infiltración de los linfocitos T y por la misma programación mitocondrial de la apoptosis si entra un alto influjo de sodio a nivel mitocondrial. O sea que ya estamos viendo dónde podemos poner a actuar a la ciclosporina. Es un jugador que puede ser el 10 de la selección, no necesariamente el 10, pero sí puede ser un defensa que nos ayude a tener un equipo completo en el manejo del ojo seco. Y en la inflamación de la superficie ocular. Recuerden la nueva definición del DIUS, el ojo seco es un proceso inflamatorio. Muchos orígenes, muchas causas, muchas patologías coexistentes, pero definitivamente la inflamación de la superficie ocular es el principal motivo de lesión del ojo. ¿Qué podemos utilizar de la ciclosporina en el ojo seco? Lo primero, podemos tratar de evitar esta destrucción no solamente de las glándulas, sino de las estructuras acinales y ductales, que van a llevar a una deficiencia de la capa acuosa. O sea, la ciclosporina tiene cabida en una deficiencia acuosa del ojo seco. La ciclosporina también disminuye la apoptosis que se pueda llevar a cabo a nivel de las células caliciformes de la conjuntiva, que a su vez llevan a una deficiencia de la capa mucosa. Entonces, puedo actuar en un ojo mucodeficiente, un ojo seco mucodeficiente, o en un ojo seco acuodeficiente. Pero no es solamente frenar el proceso de destrucción de estas células y evitar que se presente el ojo seco secundario de diferente modalidad, sino evitar que el daño se progrese a futuro, que eso es lo más importante. La apoptosis también se puede presentar a nivel epitelial. La apoptosis en el ojo seco es acelerada, es muy acelerada en el epitelio. Y si yo voy quitando las células epiteliales y se me van muriendo las células epiteliales con más frecuencia de lo normal, pues obviamente tengo las queratitis diseminadas, las pérdidas de la continuidad del epitelio, y esas pérdidas de continuidad lo que hacen es aumentar esa permeabilidad sobre el epitelio, que es supuestamente impermeable, con una degradación proteolítica de la membrana basal de ese epitelio y del estroma corneal, generando pues todas las lesiones corneales, la cicatrización en el ojo seco y la perpetuación y daños de membrana que hace que ese epitelio sea muy inestable y se desfacele mucho más rápidamente. La apoptosis epitelial es como quitarle el tapón para que se seque aún más el estroma corneal. ¿Qué debo esperar en el tratamiento con la ciclosporina? La ciclosporina es una molécula que hay que entenderla muy bien para poderla manejar en diferentes patologías. Lo primero, ¿qué puedo esperar? ¿Y qué debo hacer para manejar un paciente con ojo seco con ciclosporina? Primero, debo instruir muy bien al paciente sobre cuál es mi objetivo al utilizar la ciclosporina. Creo que el 99% de los oftalmólogos, incluyéndome a mí al principio, utilizamos la ciclosporina y abandonamos la ciclosporina por una causa, por desconocimiento de lo que realmente esperábamos de esta molécula. Es una molécula que no es un lubricante. Entonces el paciente no va a tener un bienestar aplicándose la gota. Es una molécula que no le va a quitar ni el ojo rojo, ni le va a quitar síntomas al paciente cuando la inicie. O sea que el paciente no va a tener una estimulación positiva para seguir usando el medicamento. Si yo no le explico al paciente cuál es mi objetivo con la ciclosporina, el paciente seguramente va a abandonar el tratamiento y no va a entender que es un tratamiento que no se deben esperar resultados rápidos. Como ustedes ven en la diapositiva, es algo de paciencia y de seguimiento uno tras otro mes,
Les puedo decir que si un paciente está bien instruido y logra entrar en el equipo a jugar para preservar sus glándulas de la apoptosis, para preservar el proceso inflamatorio y el reemplazo por fibrosis de sus glándulas y sus células calciformes y su epitelio y su membrana basal, ese paciente va a llegar lejos, va a llegar mucho más lejos que un paciente que no utilice un medicamento como la ciclosporina. Recordarle al paciente que si no hay una buena tolerancia al medicamento en el principio, no debe existir en su uso. ¿Cuáles son las características que producen esa intolerancia relativa a la ciclosporina? Obviamente la liposolubilidad. Si yo tengo una solución que no se diluye bien y que queda mucha en suspensión, va a dar una sensación de cuerpo extraño, va a empeorar los síntomas y tiende a arder mucho. Si logramos englobar esta molécula como lo hicieron con Modusic, vamos a generar una mejor tolerancia al principio activo, una disolución mucho más uniforme, una dosificación más constante a través de todas las gotas, y eso nos va a permitir que el paciente tenga una muchísima mejor tolerancia a este compuesto. No desistir, repito, no desistan si el paciente no tiene buena tolerancia al principio. A mis pacientes yo les digo, tómense su tiempo, aplíquense una gota, miren cómo la toleran. Si la toleran bien, al día siguiente. Si la toleran bien, al día siguiente. Si les produce mucha molestia, descansen un día cada 48 horas. Y a medida que el paciente va aplicándose la gota, va generando una tolerancia. Hay estrategias. Hay pacientes que aplican la ciclosporina, esperan una hora y aplican una lágrima natural para diluir un poquitico el efecto. Otros aplican la ciclosporina, esperan una hora y aplican una lágrima fría que han tenido en la nevera. Otros la aplican al acostarse y se acuestan a dormir y se olvidan del problema. Entonces hay que darle opciones para que el paciente mismo busque de qué manera logra tolerar esa ciclosporina. Pero le tengo que explicar muy bien al paciente que esta ciclosporina, mi objetivo es preservarle la glándula hacia el futuro, preservar el potencial del tejido hacia el futuro, porque yo no saco nada reemplazando agua si la fábrica que la produce se está muriendo. Recordarle que son tratamientos prolongados, son tratamientos que no podemos esperar resultados en semanas, sino en meses, 3, 6 meses como mínimo. Tienen que tener mucha paciencia y los resultados los van a ver. Van a haber pacientes con menos dosis de medicamentos, van a haber pacientes con mejor tolerancia a los medios externos, van a haber pacientes que toleran muy bien la ciclosporina y van a haber pacientes que si les hacen citologías de impresión, el número de células caliciformes comparado a ojos que no han recibido la ciclosporina es mucho mejor. Entonces, es un preservante de las fábricas a futuro. Tengo un problema de ojo seco, debo preservar lo poco que tengo. No reemplaza los lubricantes, vuelvo, insisto, el medicamento no reemplaza los lubricantes. No es un tratamiento del ojo seco sintomático, es un tratamiento del ojo seco de preservación del futuro lubricante de ese paciente. Deben surgir varias preguntas para cuando manejemos patologías como el ojo seco y otras, pero en el ojo seco, saber si la lubricación que yo utilizo es una solución completa de lo que realmente el paciente tiene como problema. Debemos preguntarnos eso. ¿Cuándo empiezan a afectarse las glándulas de mi paciente? ¿Cuándo realmente mi paciente empieza a tener problemas de las glándulas lagrimales por el proceso inflamatorio que se está desencadenando? ¿Puedo manejar ese daño de las glándulas o no? ¿Esto es un fenómeno reversible? ¿El hecho de perder glándulas, el hecho de generar fibrosis es reversible? No, no lo es. Y si yo no freno este proceso de deterioro, así ponga todo el agua que ponga, no voy a tener un futuro promisorio. Los pacientes con enfermedades autoinmunes se ven muchísimo. Un paciente con enfermedad autoinmune que ustedes le pongan ciclosporina, la sobrevida de sus glándulas y el bienestar de su ojo, entre comillas, seco, a futuro va a ser muchísimo mejor en ellos. Piensen en eso, que el ojo seco es una enfermedad que no es por 2 o 3 años. El ojo seco es de por vida y generalmente empeora a medida que nos hacemos más viejos. ¿Cuándo es el punto de no retorno? A mis alumnos yo siempre les digo, el punto de no retorno en el ojo seco fue ayer. Siempre estamos tarde, porque cuando el paciente ya consulta, ya hay un proceso inflamatorio propiamente instaurado dentro del ojo. El punto de no retorno siempre fue ayer. Siempre estamos tarde para tratar de preservar glándulas hacia el futuro. Nuestro tratamiento es paliativo, es curativo
Ninguna de los dos. Podemos aliviar, sí, algo de los síntomas. Podemos curar el problema inmunológico, podemos curar el problema de la infiltración y la reemplazo por fibrosis de las glándulas. Quizás no del todo, pero sí podemos postergar y hacerlo menos rápido en el tiempo. Y eso es donde yo debo utilizar un manejo adecuado para el ojo seco. Recuerden que el ojo es un estado inflamatorio, el ojo seco es un estado inflamatorio. Y la mayoría de los manejos que estamos instaurando en el ojo seco, a excepción de los corticoides, son manejos simplemente de lubricantes y de reemplazos de compuestos tratando de imitar la lágrima. Pero nunca preservamos la fábrica, que eso es lo más importante, adicional a lubricar al ojo para evitar daños. Es entonces la ciclosporina definitivamente una alternativa que siempre actúa en el tratamiento del ojo seco. Recuerden que existe, recuerden que se puede manejar adecuadamente si yo indico muy bien a mi paciente cuáles son las expectativas que yo tengo con este medicamento, cuáles son las indicaciones y cuáles son las estrategias de tolerancia. La experiencia me ha dicho que es una muy buena alternativa, no solamente en procesos inflamatorios como el ojo seco, sino también en procesos crónicos de algunas distrofias corneales, procesos crónicos como uveitis subclínicas y procesos crónicos inflamatorios de pielongitis suaves, en procesos de rechazo del trasplante corneal tiene una cabida muy, muy grande. Si entendemos esa inmunología que nos ofrece la ciclosporina, ese control de inmunosupresor, pero no inmunodeficiencia, como puede ser otro tipo de situación, la ciclosporina suprime donde se genera la lesión tisular. Por eso es buena alternativa para que pues, logremos captar otro brazo en el manejo del ojo seco que a veces se nos olvida que lo tenemos. Algo de referencias bibliográficas para el que la quiera con muchísimo gusto se la pueda hacer llegar. Y muchísimas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias por la conferencia. Ahora podemos dar paso a la sección de preguntas, doctor Murillo. Por favor. Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia y primero agradecer al doctor Douglas por su excelente presentación. Realmente este es un medicamento que lo tenemos a la mano, pero no lo conocemos bien, como se ha mencionado en la charla. Muchos no lo tenemos muy presente y es bueno tener esta apertura de mente sobre el medicamento, ¿no? Entonces, primero quería ir un poco en el cuidado que se debe tener en algunos pacientes, ¿no? Entendiendo que es un inmunosupresor, la ciclosporina. Entonces, si es que hay alguna indicación especial que usted ve en pacientes con antecedentes de herpes, por ejemplo, o alguna infección que podría presentarse, ¿utiliza algún antibiótico o alguna profilaxis antes de utilizar ciclosporina o prefiere no utilizar el medicamento? No. Pacientes, doctor Murillo, muchas gracias. Pacientes con antecedentes de infecciones o potencialmente reactivación de infecciones como puede ser un herpes, no lo uso, definitivamente no lo uso. Ni hago algo protector ni profiláctico para evitar alguna infección. Es un inmunosupresor y como inmunosupresor puede generar una exacerbación de cualquier proceso infeccioso. No lo uso. Ahora, otra parte que lo comentó muy bien en la charla es lo que se está probando con los con las emulsiones y con las soluciones que se ha ido produciendo. ¿Usted ha tenido experiencia con otros productos que tengan estos viales, digamos, y si ha visto la superioridad que hay en tener una solución en relación con este tipo de, como el aceite de castor, estas emulsiones, ¿no? Sí. Estos diluyentes grasos, que son los que tienen o que estábamos usando o que se ha usado durante mucho tiempo, el aceite de castor, el aceite de ricino, en las fórmulas magistrales, lo que nos demuestran es que sí logran
englobar en algo y generar un poco la facilidad de la forma farmacéutica, pero se presenta una precipitación muy frecuente. Inclusive en las monodosis que conocemos, ese contenido lechoso que vemos de la ciclosporina, hay que agitarlo muy bien, porque eso es un proceso de precipitación muy alto. O sea que la primera gota puede ser una solución o una concentración X, y la segunda gota puede tener una concentración 3X por la cantidad de precipitación que se presenta con la molécula. Por eso lograr hacer una disolución como hace el Sofisen, que es el vehículo que tiene Sofía, permite que esto no se presente en un nivel grande y es un nivel bastante aceptable que mantiene las dosis uniformes a través del frasco, cuando empezamos y cuando terminamos, siempre y cuando se agite de manera normal. Los otros sí son bastante riesgosos, esas concentraciones crecientes hacia el final y la intolerancia creciente hacia el final del frasco. Y también teniendo en cuenta estas comparaciones que uno va haciendo, ¿no?, entre productos, ¿usted nota alguna diferencia entre una concentración al 0.5, 0.05 o al 0.1 como el que tiene Modusic? Sí, definitivamente a la concentración al 0.05 se han hecho estudios donde no se logra una inmunosupresión suficiente para un proceso inflamatorio ya instaurado. Al 0.1 ha sido mucho más eficiente la concentración que al 0.05. Ahora, nosotros tenemos ese problema, ¿no? Muchas veces nos dejamos influenciar por algunos artículos o algunas noticias que van saliendo y no nos damos cuenta que las preparaciones que tienen aprobadas, como en Estados Unidos por la FDA, ¿no?, o en Europa, que en algunos lugares no tienen la disponibilidad de la ciclosporina en estas concentraciones o con estas preparaciones. A veces salen noticias que están en contra o nos cuestionan el uso de la ciclosporina. Pero usted, que ha tenido una experiencia, ha hecho una tesis al respecto sobre la ciclosporina, ¿realmente avala o ve en su experiencia que sirve como un ayudante para el tratamiento del ojo seco? Sí, definitivamente sí lo avalo y sí hay evidencia suficiente científica de que la ciclosporina funciona a esa concentración. Las presentaciones a menor concentración exigen mayor dosificación. Si sabemos que es una molécula no fácil de tolerar y la voy a administrar de manera repetida, voy a tener mayor intolerancia. Un ejemplo, yo puedo tener un medicamento antiglaucomatoso como puede ser una prostaglandina y le bajo la dosis a la mitad, pero lo administro varias veces al día. Seguramente la toxicidad epitelial será peor, seguramente el rojo será peor y seguramente voy a tener una exposición a un agente agresor. Cualquier medicamento es agresor sobre la superficie ocular, no importa cuál, cualquier medicamento, ya sea por preservantes, ya sea por tipo de sustancias. Quizás las lágrimas sin preservantes serían las menos agresivas, pero todos los medicamentos son cuerpos extraños y entre más veces lo aplique, peor es. Entonces, si yo logro hacer una dosificación suficiente y una terapéutica suficiente en concentración y vida media con la ciclosporina al 1%, prefiero eso a darla 3 o 4 veces al día. Con la ciclosporina yo normalmente utilizo una dosis, escojo muy bien el paciente. Lo primero que yo hago en el paciente, como les decía, es tratar de bajar el proceso inflamatorio inicialmente, así sea con corticoides. Yo a ese paciente lo tengo que desinflamar, bajar todo el proceso, el incendio que tiene el paciente con ojo seco, lo logro bajar y en ese momento, cuando el ojo está más tranquilo, inicio la ciclosporina. Si yo tengo el incendio activo, inicio la ciclosporina, en ese momento puedo tener mayor probabilidad de intolerancia y abandono el medicamento por no tolerar al paciente y no sentirse bien con el medicamento. Pero si yo no tengo un ojo muy tranquilo, muy conservado dentro de los parámetros de bienestar aceptable, puedo iniciar la ciclosporina y buscar una tolerancia muy rápida. Y puedo utilizar dosificaciones más bajas. Puedo utilizar 1 o 2 gotas al día. Mi experiencia que tengo pacientes que duran 6 meses, 1 año con ciclosporina sin ningún problema y las utilizo 1 sola gota al día. Si yo veo que van muy bien, los puedo inclusive cada 2 días, lo puedo separar hasta cada 3 días y el paciente mejora su tolerancia y se hace mucho más llevadero el tratamiento. Hemos visto también que estos pacientes disminuyen el uso de los lubricantes, porque el uso concomitante con la ciclosporina a largo plazo hace que no sean tan dependientes de otros medicamentos, si bajan los usos de lubricantes de su frecuencia.
Perfecto, excelente. En cuestión de, evidentemente, hay que disminuir la inflamación del ojo seco previo al uso. ¿Tiene algún esteroide de preferencia que utiliza previo al uso o concomitante hasta que empiece a hacer efecto la ciclosporina? Sí, yo utilizo un corticoide lo suficientemente potente para que me baje el proceso inflamatorio, pero lo suficientemente suave para que no me dañe la reepitelización corneal. Sabemos que los corticoides frenan la reepitelización corneal y si tengo un ojo seco con queratitis o pérdidas epiteliales, ese reemplazo epitelial va a ser más prolongado. Me gusta mucho la fluorometalona, es un corticoide suave, es un corticoide que podemos controlar con bajos efectos secundarios a dosis adecuadas. Me permite utilizarlo en dosis de ataque, los primeros 8 o 10 días, y voy disminuyendo las dosis, los dejo hasta un mes sin ningún problema con corticoides, y voy progresivamente entrando con la ciclosporina, abandonando el corticoide y manteniendo la lubricación. Pero sí, el corticoide es un arma que utilizo y me gusta mucho la fluorometalona. Ahora, vemos que aproximadamente el 80% de los ojos secos, como menciona el DIUS2, es de tipo evaporativo, pero llega un punto en que es por deficiencia acuosa y también es evaporativo, ¿no? Y gran parte de ese tratamiento podemos ayudar a obtener un mejor control tratando las glándulas de meibomio. ¿Ha visto alguna mejoría si es que utiliza algún tipo de tratamiento de las glándulas de meibomio? Sí, nosotros hacemos, pues, nuestra escuela utiliza un sistema de análisis global del ojo seco. Todos sus factores es lo que tratamos de controlar, no solamente la eficiencia a nivel del ojo, sino de los anexos. Las glándulas de meibomio hacemos terapias palpebrales si son necesarias. Podemos hacer tratamientos antiinflamatorios en caso, por ejemplo, de la rosácea ocular, que se asocia tanto con disfunciones de las glándulas de meibomio y el ojo seco evaporativo. Definitivamente hay diferentes ojos secos y diferentes pacientes. Y esos pacientes tienen que ser analizados con lo que encontremos. Si vemos una disfunción de glándulas de meibomio y no la tratamos, no importa el medicamento que coloquemos, vamos a generar también una inadecuada solución al problema. Y se ha visto que los pacientes que tienen disfunción de glándulas de meibomio con la capacidad antiinflamatoria que tiene la ciclosporina, se logra bajar parcialmente esta inflamación. No es el objetivo de la ciclosporina, ni es el nicho de tratamiento de los pacientes con disfunción de glándula, pero la ciclosporina sí logra desinflamar algo las glándulas. No lo busco con mi tratamiento y si lo tengo coexistiendo en mi patología, lo trato independientemente del ojo seco. Correcto. Bueno, no hay ninguna pregunta más del público. Por mi parte, yo quiero agradecerle de manera, tal vez haciendo eco de todos los oyentes y todos los que están viendo esta charla, por la magistral forma de presentar un tema que puede ser un poquito álgido, un poco abstracto, pero de manera fácil para que podamos entenderlo. Y bueno, mi última pregunta va en relación a cómo es su encare con el paciente. O sea, al hablarle sobre el medicamento, ¿no? Mencionó un poco en la charla, pero ¿qué pasa cuando un paciente viene y no ha entendido el efecto? ¿Cómo lo encara y cómo le ¿Cómo lo hace entender? Yo le hago una pregunta al paciente que pues obviamente viene con tratamiento lubricante, está gastando dinero, está gastando tiempo, coordinación en horarios, una cantidad de problemas, y le hago una pregunta muy sencilla: ¿cómo te ves en 10 años? Lo primero que hacen es cogerse la cabeza. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Vas a estar igual? ¿Vas a estar igual con tantas gotas? ¿Tú crees que poner agua va a ser suficiente? ¿Esto te alivia y te ha mejorado? ¿Alguien te ha dicho que el uso de estas lágrimas no te preserva el futuro?
Son esas 3 o 4 preguntas que le doy al paciente. El paciente obviamente va a estar atemorizado, hay que manejarlo muy bien la información, no crear un terrorismo pragmático que se asusten, pero sí crear esa duda para que el paciente pueda ya entrar en el tema y le digo, hay este medicamento, no es un lubricante, no te va a dar un bienestar hoy, pero en 10 años te vas a acordar de mí. Cuando tengas un ojo seco controlado suavemente con lágrimas frente a otro paciente que puede tener lesiones corneales irreversibles y que no tenemos nada más que hacer por él. Entonces, el ojo seco te preserva el futuro de tus glándulas y va a hacer que tu ojo seco no sea severo ni sea invivible la situación de tu ojo seco. Va a mejorar tu calidad de vida a futuro. ¿Cuándo empiezas a sentirlo? No antes de 3 meses. ¿Qué esfuerzo tienes que hacer? Muchos. Tienes que medicamento, tienes que tener disciplina, tienes que tener estrategias que vas a ir buscando con tu experiencia y el uso del medicamento, cómo lo tolero mejor. Y vas a ver que en un futuro nos sentamos y vamos a hablar de esto como una buena experiencia. Así lo enfrento yo. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Y aprovechar esa experiencia personal, porque muchas cosas están en los libros, pero realmente ese enfoque que uno puede tener sobre cómo explicarle al paciente el uso de este medicamento, creo que es de las cosas más importantes que nos llevamos de esta charla. Entonces, yo le agradezco nuevamente y